hermano Alexis nunca él va a decir, porque mi hermana Iris decía que esto es renuncia. Nosotros, todos los cristianos, tenemos que renunciar muchas veces a cosas que nos gustan por servir al Señor, ¿cierto? Pero nuestras renuncias a veces son morales, son emocionales, pero yo quiero decir públicamente que aquí los misioneros han renunciado, hermano. En el caso del hermano Alexis, el hermano Alexis ha renunciado a una profesión y a un trabajo, hermano querido, un trabajo grande que él tenía. Él le trabajaba al gobierno y él ganaba cualquier plata. Y él tal vez nunca lo va a decir, pero él renunció a su trabajo por misiones. Entonces debe haber un amor así tan grande, ¿no? Para el Señor y para las almas. También Yomali, ella, kinesióloga, también ha renunciado a todo por esto. Ellos nunca lo van a decir, pero en el caso de mi hermano Cristian y mi hermana Ángela, también quiero decir que ellos tenían una casa propia en un lugar que se llama La Obranza, que nosotros tenemos una obra ahí. Ellos nos vendieron ese hogar que ellos tenían para su primer viaje misionero. Y nosotros, mi esposo no quería comprar ese hogar porque decía, bueno, vayan, pero a la vuelta tienen su casa, pero ellos querían invertir esa casa en su viaje. Entonces ellos renunciaron a su casa. O sea, ¿quién de nosotros quiere renunciar a su casa, a su hogar que con tanto esfuerzo tiene, no? ¿Quién de nosotros podría hacerlo para ir a misionar a gente que no conoce? Uno no conoce. Pero yo quiero en esta hora, no sé, sentí el deseo de acompañar a mis hermanos y quiero decir que ellos han renunciado a varias cosas. Ellos, Cristian y la hermana Ángela, tenían a sus niños chiquitos y cuando ellos se acercaron a mi esposo no quería que fueran porque los niños estaban muy pequeños. Hermano, su hijo mayor, allá en África, hermano, se le metieron unos gusanitos por los deditos de los pies, por las uñas, y esos gusanos tienen sus huevos ahí, los ponen sus huevos, ¿me entiendes? Entonces ellos se pusieron a todo eso. Después en uno, no sé si el segundo o tercer viaje misionero, ellos, hermanos, porque no tenían casa, volvieron a donde su suegro, a una segunda piso que tenían los papitos de Cristian. Y ellos en su segundo viaje vendieron, ya se habían armado de cosas, vendieron refrigerador, vendieron absolutamente todo y lo invirtieron para ir para allá. Entonces, hermano, no es que nosotros lleguemos y digamos, oh, voy a ser misionero, porque hay una renuncia grande, porque es un llamado muy grande. Yo no sé si está mi hermano Pedro aquí. Mi hermano Pedro, él sintió el llamado a misiones y sabe que él en la iglesia, en Padre de las Casas, bueno, él está muy afectado en su salud y él tenía que hacer un trabajo para misiones y él se vino a estos lugares y anduvo por todas partes. Aquí los hermanos son testigos. Y nosotros allá en la iglesia decíamos, pero ¿cómo si el hermano Pedro del púlpito ahí casi se desarmaba entero? Pero anduvo por todas las islas por ahí en subidas, en bajadas, y el Señor fue con él. Y esto, hermano, es lindo como el Señor está con nuestros hermanos. Y yo quiero dar fe de estos matrimonios que yo siempre le digo a mi esposo, yo los admiro mucho a ellos y admiro mucho a todos nuestros hermanos que están aquí, a mi hermano Feñita y a todo el grupo de evangelismo y a todos ustedes con sus palabras, los admiro, hermanos queridos. No sé si yo sería capaz allá en evangelismo, hay viejitos. Mi hermana Luisa pertenece a evangelismo, ella está ahora cumpliendo 80 años. Y ella sale con ellos y entrega tratados, hermano. Y ellos están ahí dando la cara, como decía mi hermano Marco.
porque no toda la gente lo recibe bien. A mi hermana Luisa, ella hace parar las micros y ella les entrega el tratado y las micros pasan de largo y otros con más temor, los colectivos le reciben, pero ella se atreve y eso es admirable para nosotros. Así que yo, hermano, con mucho respeto, gracias por lo que ustedes nos dan, gracias por lo que ustedes se atreven, porque es lindo atreverse en las cosas del Señor. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, los nuevos misioneros que te están iniciando, y algún día también van a tener que renunciar a muchas cosas, a lo mejor por amor al Señor. Así que el Señor les bendiga. Quería decir esto porque ellos nunca lo van a decir, pero ellos han renunciado a todo por seguir a Cristo y por las almas. Bendiciones para todos ustedes y gracias, hermano. Hemos quedado impregnados de todas las experiencias. Agradecemos también las palabras de nuestra pastora. Qué hermoso, hermanos, que nuestro ejemplo, nuestro testimonio no sea solamente a través de los dichos de las palabras, sino que aquí tengamos hermanos que con su vida de servicio al Señor nos dan testimonio de la grandeza del Dios al que sirven. Así que nos vamos a poner de pie. Yo creo que ya estamos terminando este tiempo. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero yo sé que el Señor tiene todo en sus tiempos y que por algo el Señor permite también cada palabra que hemos dicho, cada testimonio que hemos escuchado. Sin duda ha estado el Señor presente.